Bueno, algunas palabras como para arrancar la cosa en medio de la tormenta y de la noche que parece eterna. A nosotros se nos preguntaba en la campaña 2015 qué podía llegar a suceder si el neoliberalismo desembarcaba por tercera vez en la Argentina. Y nosotros, fruto de no andar timbiando hipótesis o estar revoleando situaciones hipotéticas, lo que nosotros decíamos era que haciendo solamente una correcta lectura del pasado, podíamos decirte cómo terminaba el cuento sin pasar por había una vez. Porque ya esto lo llevábamos en la piel, sabíamos perfectamente qué sucedía en el país que mataba con apertura indiscriminada de importaciones e industria, qué pasaba en el país del endeudamiento alocado, qué pasaba en el país que mataba sus derechos laborales. Por lo tanto, te podíamos decir perfectamente cómo terminaba esta historia. Así que lo que hicimos fue desempolvar certezas viejas para poder explicar el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros venimos de una matriz periodística que suele plantear que todos los secretos del presente y el futuro están guardados en el archivo. Todos los secretos del presente y el futuro están guardados en el pasado. Este es un país muy joven, de 207 años no más. Y la verdad es que la mayoría de las batallas están inconclusas. Volvemos nuevamente nosotros a dar batalla, la misma que dieron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, al mismo lugar, porque la mayoría de esas batallas están inconclusas. No es que la historia sea un capricho circular y que siempre vuelva al mismo lugar. Nosotros volvemos al mismo lugar donde ellos dieron batallas antes, porque no cabe ninguna duda que las batallas están inconclusas. Y hay un par de elementos del presente que de alguna manera sirven para explicar lo que quiero decir. El presidente de la Nación, el ministro de Trabajo, viene planteando desde hace algunos meses que no hay laburo en la Argentina, que no se pueden multiplicar las fuentes laborales por la judicialización del trabajo. La justicia laboral, los tribunales de trabajo tienen nada más que 70 años en la Argentina. La discusión está tibia, arrancó anoche. 70 años para la línea de tiempo de un país es recién empezar a discutir de qué se trata. Hace 70 años una Corte Suprema no quiso pagar el primer aguinaldo. Recuerden ese dato. Esto está muy tibio, esto recién arranca. Y gran parte del odio que de alguna manera constituye el eje del voto de muchos, podríamos decir que es parte de su ADN político, pero en lo más crudo tiene 60 años. Viva el cáncer, tiene 60 años. Estamos viendo que muchos de los que pintaron algunas paredes en Barrio Norte, o sus hijos, o sus nietos, son los mismos que regresan para impedir que se engrosen los derechos de la base de la pirámide, que es lo que más les jode, ¿no? Como decía Abelardo Ramos cuando le preguntaron una vez dónde había nacido el antiperonismo y el tipo dijo en las peluquerías de Barrio Norte. Entonces cuando le preguntaron por qué, el tipo dijo, y cuando las dueñas de casa vieron que sus sirvientas se cortaban el pelo en su misma peluquería, ahí nace el antiperonismo. Bueno, mucho de eso ha regresado, por supuesto, recargado, rápido y furioso, con una sed de venganza muy parecida a la de 1955, por poner un parámetro, muy parecida, aunque nos metamos en la historia, a la de 1852 después de la batalla de Caseros, muy parecida a lo que vivió el irigoyenismo en 1930, aunque esa historia generalmente está guardada bajo 7 llaves, sobre todo por los propios radicales, que nos recuerdan que entre 1930 y 1933 se pusieron el revólver en la cintura para intentar que Irigoyen vuelva al poder, por lo tanto salieron a pelear con el revólver en la cintura, como lo habían hecho para lograr la ley Sáenz Peña antes de 1916. Todo eso hay que recordar para entender de dónde venimos. Lo mejor que hace la derecha cada vez que aparece por acá, a través de todas las modalidades de la historia argentina, unitarios, conservadores, gorilas, liberales, neoliberales, es deshistoriar, es arrancarle páginas al libro de historia y de esa manera desclasar a millones de seres humanos. De esa forma yo logro que no sepan nunca de dónde vienen, quiénes son, cuáles son sus tradiciones políticas, cuáles son sus tradiciones sindicales, que no se puedan reconocer en las manos engrasadas del abuelo en la fábrica o del viejo en el taller, y es más, no se pueden ni ellos mismos reconocer en su propio espejo. Sobre la base de ese absurdo aspiracional que tantas veces representó también Jaureche con aquello de sueñan con estar más lejos del que tienen más cerca y más cerca del que tienen más lejos. Bueno, nosotros estamos ante un nuevo capítulo de esa historia y lo que necesitamos es volver a colocar
todas, absolutamente todas las páginas que le faltan a ese libro de historia. Jugar nuevamente a una suerte de revisionismo histórico y hacer una auditoría en tiempo real del neoliberalismo. Las dos cosas en paralelo para que entendamos qué pasa en el presente, pero esencialmente cuál es el porqué que anida en el pasado para poder entender por qué estos tipos llegan, por qué estos tipos ganan en aquel momento con un 51% en segunda vuelta, cuál es el desastre al que se somete la sociedad argentina después del 24 de marzo de 1976, que todo esto, aunque parezca ir muy atrás en el tiempo, tiene un eje sustancial que se llama terrorismo de Estado, que se llama 30.000 desaparecidos, 300 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, un huracán que arrasó alguna vez a este tejido social. Y recomponerlo seguramente va a llevar mucho tiempo. Pero recuerden ustedes, y esto es matemática pura, que los tipos que hoy gobiernan la Argentina, allá por el 72, 73, 74, no ganaban la discusión de un consorcio. Eran el 2 o 3% de la población, nueva fuerza de Chamison Dars. La derecha se conformaba con otros elementos, que puede ser el 15% de Manrique y algún sector del núcleo duro de la derecha radical. Pero estos tipos que hoy gobiernan eran el 2% de la población. En ese momento, como en todos los otros ciclos de la historia política y económica de la Argentina, nos debatíamos entre un modelo de país, y en esto abro un paréntesis muy grande, yo estoy absolutamente convencido que no hay dos modelos de país, hay un solo modelo de país con toda la coloratura del campo nacional y popular que discute en sus diferencias el cómo, el camino, la velocidad, que enfrenta desde hace 207 años a un modelo de colonia. No hay dos modelos de país que suben al ring, hay un solo modelo de país para enfrentar a un modelo de colonia. En el presente gobierna un modelo de colonia que, como lo dijo allá por enero de 2016 Michetti, seremos la India, un país de servicios, acabó la fábrica. Como lo dijo Duhovne cuando llegó y asumió, Plan Australia, la colonia próspera, se muere la industria nacional. Lo dicen ellos, no lo decimos nosotros. Nosotros lo planteamos en función de la experiencia histórica, pero nunca antes vino un tipo y dijo, desde el lugar que ostenta una vicepresidenta de la nación, seremos un país de servicios, seremos la India. Se acabó la industria nacional, se acabó la soberanía y la independencia política y económica. Ese planteo de frente implica que nosotros también tengamos que hablar sin eufemismos cuando nosotros nos tenemos que referir a ese modelo de colonia. Por eso es que el libro trabaja un par de palabras que a veces a muchos colegas, no solamente a sectores políticos o sectores de la población, a muchos colegas les cuesta pronunciar, porque las entienden duras, complejas, difíciles de absorber. El problema es utilizarlas mal, y enemigo y traición son dos palabras que hay que utilizar, porque existen los enemigos y porque existen las traiciones. Obviamente, el asunto no es catalogar de enemigo a cualquiera y el asunto no es catalogar de traidor a cualquiera. Ahora, si no catalogamos de enemigo y de traidor al enemigo y al traidor, ahí estamos en problemas. Porque uno de los grandes objetivos que tiene la derecha cuando logra deshistoriar es que el verdadero enemigo se lea borroso. Y entonces nadie pueda reconocer al verdadero enemigo. De esa forma, y en función de toda la gama de traiciones que es absolutamente variopinta, y no solamente política, la traición es periodística, con periodistas que traicionan la verdad, la traición es judicial, con jueces que traicionan la justicia, la traición es política y sindical, con políticos y sindicalistas que traicionan a sus bases. No hubiera habido seguramente una sola privatización en la República Argentina de los 90 sin políticos y sindicalistas que traicionaron a sus bases y al resto de la población argentina. Fuimos, para que ustedes entiendan lo que quiero decir, el único país del siglo XX que cedió su petróleo en tiempos de paz. Al resto hubo que venir y encañonarlo.